Bueno, hermanos, un placer. Siempre es un privilegio para nosotros venir, estar con ustedes, compartir. Nos da mucho ánimo, recibimos mucho aliento de su parte, y también muchas veces sentimos la necesidad de dar aliento, ¿verdad? De continuar, de seguir. Sigan adelante, sigan adelante, sigan adelante, que es importante. Lo que estamos haciendo, no nosotros, no la familia Pampillón, es importante lo que la iglesia hace. Y vamos a abrir nuestra Biblia, lo que tengo para compartir. Quiero avanzar rápido, iba a ser un poco más extenso, pero no me quedó mucho tiempo, así que vamos a avanzar rápido. Y es en la carta de Filipenses. Filipenses es una carta escrita por el apóstol Pablo, en un momento en el que Pablo está preso, ¿verdad? Algunos dicen que es la carta del gozo, porque Pablo le anima a los hermanos. Cuando él está estando preso, él anima a los hermanos a que sigan adelante, a que arreglen algunas situaciones, algunas diferencias que tenían entre ellos, a que, soporten algunas dificultades que venían por el hecho de ser hijos de Dios, por el hecho de ser creyentes. Y todos conocemos la carta Filipenses, ¿verdad? ¿Cuántos versículos hay que sabemos de Filipenses? De todos los capítulos, son 4 nomás, y de cada capítulo por lo menos un versículo clave ahí todos tenemos presente en nuestra mente. A ver, del capítulo 1, ¿O quieren empezar de atrás para adelante? Bueno, del capítulo 1, a ver. Creo que dice eso. Bueno, la mayoría de las cartas... La mayoría de las cartas de Pablo empiezan así, ¿verdad? Eso nos ayuda mucho. Estando persuadido de esto... bien. ¿Saben? 1:6. Del capítulo 2, ¿se acuerdan algún versículo del capítulo 2? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no estimó, siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y sigue, ¿verdad? Y ahí tenemos un pasaje precioso que hemos usado muchas veces para cantar incluso. Capítulo 3. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, dice Pablo. Y en el capítulo 4, el más conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ven que saben, ven que conocen la carta de Filipenses. Pero yo quiero ir a un texto que a mí me llamó la atención hace unos meses cuando estaba leyendo. Esta es una de mis cartas favoritas, la carta a los Filipenses, que es en el capítulo 2, del versículo 19 al versículo 24. Filipenses 2, 19 al 24. Y antes de leer esto, quiero que podamos entender un poco el contexto. ¿Por qué la carta de Filipenses, verdad? Pablo recibió una ofrenda de los hermanos de Filipos. Cuando él estaba preso, enviaron a Epafrodito, que se menciona en la carta, con esa ofrenda. Pablo recibe la ofrenda. Epafrodito se queda un tiempo, pero se enferma, lamentablemente. Pasa muy mal ahí Epafrodito. Los hermanos de Filipos se enteran de que él estaba enfermo. Y Pablo, para que ellos no se queden con esa sensación, ¿verdad? Porque no es como ahora que hay WhatsApp y la información llega rápido. A veces demoraban meses en recibir una información, ¿verdad? Cuando se enteraban de repente que la persona estaba enferma, ya se había muerto hace rato, o no sé, o cosas así. En este caso ellos se enteraron que estaba enfermo Epafrodito y se pusieron muy tristes por él, porque lo querían mucho, y Pablo decide enviar esta carta de agradecimiento a los filipenses con Epafrodito, ya recuperado, ¿verdad? Y les dice que también va a enviar a Timoteo más adelante. Entonces, y entre medio de todo esto, ¿verdad? Esta situación, Pablo le da unos consejos a la iglesia, porque Epafrodito no solamente llevó la ofrenda, llevó mucho más que eso. Epafrodito llevó un montón de información, ¿verdad?
era como el mensajero de toda la situación. Pablo lo sentaba y bueno, a ver, contame, gracias por la ofrenda, ¿cómo está la iglesia? Y ahí empezaba él a hablar. La hermana fulana está peleada con la hermana sultana, por esto, por esto. Bueno, hoy capaz que lo veríamos como un chisme, pero era la forma en ese momento de cómo se daba la información y cómo recibió Pablo la información. Entonces, en base a eso, él escribe esta carta. Pero quiero hablar de lo que pasa con Timoteo. Dice, si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticia de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí. Y el Señor me ha dado la confianza que yo mismo iré pronto a verlos. Vamos a orar. Querido Padre, te alabamos, Señor, en esta hora. Te agradecemos por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esa vida abundante que tú ofreces, Señor, y que nos das. Gracias, Señor, por la muerte, la resurrección y la vida de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que la bendigas en este tiempo, que podamos, Señor, estar atentos, abiertos, Señor, a lo que tú quieras hablarnos a cada uno de nosotros en este día. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo, antes de enviar a Timoteo, da como una especie de currículum, una presentación de Timoteo, las características de Timoteo. Y dice, no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Y esto me impactó. Pablo hace cataloga a Timoteo, lo pone en una categoría o arma dos categorías. Están los que son como Timoteo, que se preocupan de lo que es importante para Jesucristo, y después vamos a ver un poco de eso. Y después están todos los demás, que se ocupan, dice ¿qué? De sí mismos, se preocupan solamente de sí mismos. Pero Timoteo dice, se preocupan lo que es importante para Jesucristo. Y ahora vamos a tener un tiempo especial. Quiero, hermano, que medites en esta pregunta. ¿Qué es importante para Jesucristo? Tómate un minuto ahí, lee ese texto, esos versículos, y pensá en esas características de Timoteo que Pablo pone ahí. Y pensá en tu vida y pensá en lo que ya sabés del Evangelio y lo que conocés de Jesucristo y de la palabra. Y pregúntate, bueno, ¿qué es importante para Jesucristo? Y otra pregunta, después que tengas una respuesta, que seguro la vas a tener, pregúntate, ¿eso que es importante para Jesucristo es importante para mí también? Como lo es para Timoteo, como lo refleja acá la palabra. Tómate un momento, unos segundos, cerrá tus ojos si querés, pero meditá en el texto, pensá en el texto. Repito las preguntas. ¿Qué es importante para Jesucristo? ¿Y eso que es importante para Jesucristo es importante para mí también? Padre Celestial, en esta hora queremos rogarte una vez más que sea la voz de tu Espíritu Santo hablando en nuestra vida, trayendo, Señor, las ideas correctas
trayendo, Señor, los pensamientos correctos, para que nuestra vida pueda ser conforme a tu voluntad, Padre. Y si es necesario, las decisiones también correctas. Gracias, Señor. Amén. Podemos encontrar de lo que Pablo dice de Timoteo un poco de eso que es importante para Jesucristo. Pablo dice de Timoteo dos cosas. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. ¿Por quién se preocupaba Timoteo? Por la iglesia, por los hermanos. ¿Verdad? Acá tenemos un valor, dice el 3, valoramos la comunidad sobre el individualismo. Timoteo entendía esto y valoraba y amaba y se preocupaba genuinamente por el bienestar de cada uno de esos hermanos. Estando él con Pablo, sirviendo en el ministerio, compartiendo la cárcel con él, muchas veces tenía esta característica este amado Timoteo, este hermano Timoteo. ¿Qué otra cosa dice de Timoteo? Todos los demás se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo, ¿verdad? Ahí vemos ese contraste. Valorar la comunidad sobre el individualismo, ¿verdad? Están los que se preocupan de sí mismos. Ayer compartíamos con un grupo de jóvenes en la primera iglesia bautista y hablábamos un poco de esto, de esta era posmoderna, donde todo se centra en el yo, en lo que a mí me gusta y no me gusta, ¿verdad? En lo que yo quiero, en lo que me hace sentir bien, y poco se piensa en los demás. Y hay un libro que se llama justamente así, Posmodernidad, donde el autor hace unas preguntas o se plantea unas hipótesis. ¿Qué pasa, verdad, con el prójimo? ¿Cómo podemos amar al prójimo cuando todo el amor que tengo lo vuelco hacia mí mismo, ¿verdad? ¿Qué pasa con el prójimo cuando todo mis energías y todo lo que yo puedo hacer están volcadas en mí, en mi satisfacción, en mis deseos y en mí mismo? No queda lugar para valorar a otros y darle valor a la comunidad de la fe tampoco. Pero Timoteo sí entendía esto y dice, él se preocupa genuinamente por el bien de todos ustedes. Y después sigue hablando Pablo de Timoteo, dice, ustedes saben cómo Timoteo, verso 22, ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, le ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. ¿Qué hacía Timoteo entonces? Trabajaba con Pablo en el valor número 6. Valoramos la misión sobre nuestra ambición. ¿Verdad? Yo estuve mirando los valores, me dieron las tarjetitas, los estuve repasando y espero que ustedes ya se lo sepan todos de memoria. Yo todavía no, todavía los tengo que mirar. Pero si buscamos en este texto, si escarbamos un poquito en estos versículos, vamos a encontrar unos cuantos de estos valores que tenemos como iglesia que son fundamentales para poder cumplir con lo que el Señor nos ha pedido. Timoteo estaba ocupado en colaborar con Pablo en la misión que Pablo tenía, en la misión que Timoteo sentía que también tenía, en la misión que entendían ellos que era para la iglesia, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a la siguiente ciudad. Y Timoteo estaba preocupado también en esto. Mientras pensaba en la iglesia, también estaba ayudando a Pablo en seguir levantando nuevas iglesias, edificando nuevas iglesias. Entonces, ¿qué es importante para Jesús? Viendo este texto, yo lo voy a resumir de esta manera. Es la iglesia, ¿verdad? Y su crecimiento espiritual y su expansión a través de la predicación del Evangelio. Esas son cosas importantes para Jesús. Dice la Biblia que Jesús murió por su iglesia. En Efesios, en capítulo 5, podemos ir ahí, unas hojitas más atrás.
Nadie va a morir por algo que no cree que es importante, ¿verdad? Jesucristo murió por su iglesia. Y alguien puede leer si quieren. Vamos a leer desde el verso 25 hasta el verso 33, perdón. Efesios 5, 25. Sí, Efesios 5, desde el 25 hasta el 33. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso, les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Bien, ahí dice claramente, ¿verdad? Jesús murió por su iglesia. Él murió por la iglesia. Y me llama la atención que en ninguna parte de esas palabras de Pablo a los Efesios dice que Él murió para salvarla. Él murió para santificarla. Murió para que sea santa, para que sea limpia, sin mancha, sin arruga, y para presentársela a Él mismo de esa manera, gloriosa. Entonces, Jesús murió para tener una relación, y lo compara ahí Pablo como de marido con mujer, de esposos, con nosotros como iglesia. Imagínate, hermanos, si seremos importantes para Él. Si la iglesia, si la comunidad de fe será importante para Jesús. Que Él murió para que seamos santos, limpios, sin mancha, sin arruga. En esta relación de la que Pablo habla, que dice que es un misterio, podemos ver al final cómo Pablo cita ese pasaje de Génesis donde dice: el hombre dejará a su padre, a su madre. O sea, hay una separación de una de una vida anterior. Yo ya ni me acuerdo cómo era cuando era soltero, ¿verdad? No sé si alguno se acuerda cómo era, capaz que los que se casaron hace poco, pero fue hace un buen tiempo atrás. Pero ya eso quedó en el pasado para mí. Yo ya dejé a mis padres, a veces vengo, les visito, ¿verdad? Estoy con ellos, pero ya no vivo bajo su gobierno, digamos. Pero hay una separación. Para Cristo implicó dejar al Padre Celestial, venir a morir, para tener esa relación que Él quiere tener con cada uno de nosotros, para santificarnos, para limpiarnos y para que podamos presentarnos delante de Él sin mancha, sin arruga. Hay una unión, dice el texto: el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá, ¿verdad?, a su mujer. Hay una unión que, dependiendo de la cultura, a veces hay un papel de por medio, a veces no hay papeles, a veces solo es la aprobación de los padres o de quien sea, pero hay una unión, hay un testimonio de esa unión legal, y eso para nosotros es cuando se nos imputa la justicia de Cristo a nuestra vida, y después viene
la unión física, ¿verdad? La convivencia. Entonces somos importantes para Jesús. Él no murió por poca cosa. Él murió por algo que realmente es importante y debe ser importante para cada uno de nosotros. Si lo miramos en el aspecto individual, ¿qué tal estamos en este proceso de santificación? Ahí dice que Jesús murió para presentarse a sí mismo, ¿verdad? Ni siquiera es para presentar, no es para que los demás vean, la esposa de Cristo, es para Él presentársela para sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino que tiene que ser intachable, ¿verdad? ¿Cómo estamos ahí con ese proceso de santificación? Usted imagínense, hermano, un matrimonio, una relación donde uno de los cónyuges está solamente preocupado de sí mismo, ¿verdad? Donde no le importa lo que haga el otro, donde solo se preocupa de sus necesidades, solo se preocupa de su bienestar, solo se preocupa de él sentirse bien. Tal vez en algún momento alguno vivió una relación así. Eso jamás va a funcionar. En este caso, el Señor se preocupa de nosotros, de santificarnos, de limpiarnos, ¿verdad? Y para nosotros Él tiene que ser importante, lo más importante en esta relación. No puede haber otra cosa. Entonces es un ejemplo muy, muy lindo, pero a la vez tiene mucho de misterioso o de misterio, como dice la palabra del Señor acá. Bueno, seguimos viendo algunos de los valores. Timoteo estaba también preocupado, dice Pablo, vamos a volver a Filipenses, en la predicación de la buena noticia. Ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestra de lo que es, como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Y te pregunto, hasta acá, hasta este punto, donde vimos que Timoteo está preocupado por la comunidad de fe, Timoteo está preocupado por la iglesia, Timoteo está preocupado por esa relación, esa unión que tenemos con Cristo, y Timoteo está preocupado en llevar el mensaje. ¿Cómo fueron las preguntas que hicimos hoy al principio, al arrancar? ¿Eso también te preocupa a vos, hermano? ¿También te motiva a continuar, a seguir adelante? ¿Está eso en tu pensamiento cada día? ¿Sos de esa categoría en la que está Timoteo o estás en el otro grupo, donde te preocupás por vos mismo? Yo me tuve que hacer estas preguntas. Cuando me enfrenté con este texto, tuve que hacerme estas preguntas. ¿Lo que hago, lo hago porque me hace sentir bien o lo hago porque quiero agradar a mi Cristo, a mi Señor? Timoteo no salió de la nada. Ustedes saben la relación que Pablo tiene con Timoteo y ahí la deja bien clara. Dice, él, como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia o del Evangelio. El servicio de Timoteo era notorio, era visible a estos hermanos, ya lo conocían, pero Pablo lo pone en el contexto de una relación, ese servicio. Dice, como un padre con su hijo, algo ya muy, muy cercano, muy familiar. Y sabemos por lo que dice la palabra, por la historia de Timoteo, desde que Pablo lo recogió, desde que empezó a acompañarlo y en las cartas a Timoteo, esa relación que tenían. Y cómo ha sido la influencia de Pablo sobre la vida de Timoteo, para que él se transforme justamente en una persona, en un discípulo, en un seguidor de Jesús que se preocupa por la iglesia, pero que también está preocupado en que la iglesia crezca a través del Evangelio. O sea, no solamente en calidad, sino también en cantidad. ¿Te preocupa esto a vos también, hermano, hermana? Si pensamos en las personas que tenemos a nuestro alrededor,
si pensamos en los que están más cerca de nosotros. ¿Qué tipo de influencia somos nosotros para esa persona? Si pensamos en nuestros hijos. A mí me encantaría que llegado a un punto de mi vida, yo pueda decir como Pablo, dice de Timoteo, y lo pueda decir de mis hijos, no tengo ninguno, no hay otro como él, que se preocupe tanto por la iglesia. Dice Pablo, no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. ¿Te gustaría, hermano, que tus hijos, tu círculo de influencia pueda ser así, de esa forma? Quiera Dios que podamos ser como Pablo, mentoreando a Timoteo con nuestros hijos. Entonces hay un contexto familiar, hay una influencia de Pablo que es grande, es notoria. ¿Y qué tal nuestra influencia sobre nuestros hijos? ¿Qué tal nuestra influencia sobre las personas que están a nuestro alrededor? ¿Verdad? No te rindas, hermano, no te rindas con tus hijos. No te rindas con los rebeldes, con los difíciles, con los duros, no te rindas. No te rindas. Preocúpate de ser una buena influencia espiritual para su vida. Ellos, nuestra vida, nuestros hijos, continuamente están siendo bombardeados por este mundo, están siendo influenciados por este mundo para desviarse justamente, para no pensar en la comunidad, para pensar en el individualismo, para no pensar en la misión, sino al contrario, en ser cada vez más ambiciosos, en querer tener cada vez más. Y depende mucho de nosotros, como padres, como abuelos, como líderes, influenciar en la vida de nuestros hijos, de nuestras personas, nuestras personas cercanas, para poder llevarlos hacia estos preciosos valores que tenía Timoteo. La mayor influencia para un hijo es su hogar, son sus padres. La instrucción desde la niñez, como la tuvo Timoteo con su mamá, con su abuela. En Paraguay hace un tiempo se estuvo luchando por una cuestión, por una transformación educativa que venía desde Europa, desde la Unión Europea, donde había mucha plata de por medio, mucho dinero en juego. Se prometió al gobierno, y es más, se envió una partida y se iba a enviar otro tanto si el gobierno de Paraguay accedía a cambiar algunas cosas en el Ministerio de Educación y sobre todo el programa educativo. Pero la agenda ya venía armada, digamos, de tal manera para que dentro de ese programa se hablara de inclusión de todo tipo, se hablara también de ideología de género y demás en las escuelas. Entonces, desde los profesores, desde los padres, desde las iglesias, que hay muchas iglesias muy fuertes, gracias a Dios, ahí en Paraguay, empezaron a movilizar y a presionar al gobierno de que no querían esto, no querían eso para sus hijos. A tal punto llegó la presión que en la Cámara de Senadores decidieron derogar ese proyecto y rechazar ese dinero y decir, bueno, nos quedamos así como estamos. No está tan bien, no está tan bueno, pero nos preferimos que se mantenga así porque se sigue valorando la familia y el modelo original, el diseño original. Pero ¿qué pasa acá en Uruguay? ¿Cuánta influencia tienen nuestros hijos en el liceo, en la escuela, a través de los celulares, de internet y ese tipo de cosas? ¿Y cuánta influencia orientada hacia los valores bíblicos tienen de nuestra parte, hacia una relación con el Señor? No hay nada más importante para nosotros que eso, que el mundo conozca, que nuestros hijos conozcan, que son nuestros primeros discípulos, nuestros
los que tenemos más cerca para enseñarles acerca de los valores de Cristo, de la palabra de Dios y de que puedan entrar en esa familia de Dios, puedan disfrutar de Jesús, puedan disfrutar de ese proceso de santificación, puedan disfrutar de los valores del reino. Y esto es un desafío para cada uno de nosotros. Que podamos, incluso en textos como este que muchas veces pasan desapercibidos, ¿verdad? Hoy mencionamos unos cuantos de Filipenses, pero justamente nadie se acordó, nadie mencionó ese de Timoteo, esas características de Timoteo. Que en cada uno de los textos de la palabra de Dios podamos identificar estos valores tan bien planteados, tan bien diseñados para poder sembrar en nuestra propia vida y en la vida de aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Vamos a orar. Y hermano, me gustaría que mientras oramos te puedas preguntar ahí, ¿verdad? ¿Qué tan importante para vos es la iglesia? ¿Qué tan importante para vos es la misión? ¿Qué tan importante, tan significativo es en tu vida el proceso de santificación, de dejar que Cristo te limpie, te vaya quitando las manchas, las arrugas y presentarte delante de Él como Él te quiere? Te damos gracias, Señor, por este tiempo de compartir esta reflexión breve, Señor, pero que nos llama a poder tener una vida más comprometida, más intencional con los valores del reino. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú puedas estar hablando a la vida de mis hermanos, a cada uno de ellos, y que cada uno pueda plantearse en su corazón en qué categoría se encuentra, en qué lugar está, si está preocupado en conocerte cada día más, en valorar a la comunidad de fe, en entender la misión de ir y hacer discípulos, o si está más preocupado en sí mismo, como es la otra categoría y donde la gran mayoría suele estar. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos realmente como cantábamos hoy a esos lugares donde ni soñamos, ni pensamos algún día estar, pero lugares que al final tú nos vas a llevar, pero nos vas a sostener también ahí. Padre Santo, te doy gracias por esta preciosa comunidad de fe que se está levantando en este lugar. Te doy gracias por la obra que te estás haciendo en cada uno. Y así como Pablo lo decía en el capítulo 1 de Filipenses, gracias porque ellos participan conmigo, Señor, en la predicación del Evangelio. Y también estoy seguro que la obra que tú estás haciendo, Señor, en cada uno, la vas a completar cuando tú vengas, Señor. Y te vas a presentar a ti mismo esa iglesia como tú la quieres, santa, sin mancha, sin arruga. Que podamos ser intencionales, Señor, en participar también de este proceso de santificación, mostrándonos humildes, humillados, dispuestos a que tú hagas esa obra en cada uno de nosotros, a soltar de una vez esas cadenas de las cuales hoy cantábamos, Señor, de las cuales tú ya nos hiciste libres. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.